este sexto Docs Forum. Y siempre es un honor que podamos contar con la participación de importantes exponentes del documentalismo internacional para que de esta manera cerremos y arropemos todo lo que durante una semana hemos vivido, tanto en la parte de formación como en la parte de coproducción. Pues bueno, hemos tenido muchas actividades, se han llevado a cabo talleres, hay equipos que están a punto de terminar unos cortometrajes que veremos más tarde. Tuvimos el honor de tener a Lech Kowalski impartiendo el seminario. Ayer pues, fue una presentación muy emotiva en la que conversaron Lech Kowalski y Albert Maysles en una plática pues, informal y bueno, creo que irrepetible. Y bueno, esta mañana tengo el gusto de presentarles a Pamela Yates y Paco de Onis, documentalistas basados en Nueva York. Tienen una empresa que se llama Skylight Productions. Skylight. Bueno, vamos a hablar un poco de su último proyecto, Granito. Granito fue parte de la programación, no recuerdo si 2012 o 2011, en este festival. Y bueno, no puedo decir más que muchísimas gracias por haber venido, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, como lo platicábamos en la mañana, es un honor que ustedes den por concluido este sexto Docs Forum. Bienvenidos a México, bienvenidos a DocsDF y que comience la función. Gracias. Gracias. Realmente es un placer para nosotros estar aquí conversando con ustedes. Vamos a empezar contando un poco de nuestra trayectoria, nuestra historia, para que después podamos hablar sobre por qué somos documentalistas comprometidos. Yo voy a empezar. Yo fui criada en una región de carbón, en las montañas Apalachias, en Pensilvania. Mi pueblo era muy chiquito, 2,000 personas, todas familias inmigrantes de Irlanda. Y como probablemente ustedes saben, los irlandeses son grandes contadores de historias. Mi padre, entre muchos más, fue tremendo contador de historias. Y en muchas de sus historias contaron sobre los crímenes de los ricos y el heroísmo de los pobres. Yo me escapé de mi casa cuando tenía 16 años. Fui al lugar más interesante y peligroso que pude imaginar, Nueva York. Y como joven me formé políticamente en paralelo con el movimiento de derechos humanos internacionales que se estaba desarrollando en aquel entonces. Entonces, de ese movimiento yo descubrí personas, causas, movimientos que quise incluir en mis documentales. Y también el movimiento me ha inspirado. Y los documentales que nosotros hemos hecho, espero que también había ayudado el movimiento por derechos humanos a crecer. Y yo fui criado en Buenos Aires y Río de Janeiro en tiempos de dictadura. Y eso creo que me afectó mucho para toda la vida, el sentido de la injusticia. Mi abuelo fue refugiado de la Guerra Civil Española. Y todas esas cosas que durante mi vida yo buscaba maneras de expresarlo. Y cuando conocí a Pamela hace 20 años, ella ya llevaba más de 10 años comprometida en documentales con Peter, que no es nuestro socio, que aparece ahí. Y ellos dos hicieron Cuando las montañas tiemblan, y eso que fue la película que eventualmente llevó a Granito. Y cuando yo entré a trabajar con ellos, pues quedamos como 3, cada uno con su función, su rol. Y para mí fue muy bueno, muy importante, porque encontré la manera de expresar mis sentimientos contra la injusticia con 2 socios excepcionales que ya tenían mucha experiencia en la materia. Y de ahí pues hemos trabajado juntos todo este tiempo y sí, ha sido una experiencia muy fructífera. Nos gustaría hablar sobre nuestro documental más reciente, Granito de Arena.
o en inglés Granito, cómo atrapar a un dictador, porque abarca nuestras experiencias, ideas, consejos, oportunidades para la próxima generación de cineastas comprometidos. Realmente es sobre cómo un documental que hizo en 1982, cuando las montañas tiemblan, fue utilizado como evidencia forense en el caso de genocidio en contra de Efraín Ríos Montt. Pero también visionamos el documental como una carta de amor a la próxima generación de cineastas, tratando de compartir nuestras experiencias, tratando de decir que su trabajo es importante, su trabajo tiene impacto, su trabajo puede cambiar las cosas. No obviamente en la manera que pensamos, pero después de tantos años, tenemos 30 años trabajando como cineastas, documentalistas, hemos logrado hacer unos cambios. Entonces vamos a mostrar los primeros 12 minutos de Granito, cómo atrapar a un dictador. Solo voy a pedir si se pueden apagar las luces. Y, bueno. Ya. Gracias. A veces una historia contada tiempo atrás vuelve para hablarte en el presente. This is Sandro 73, Guatemala. It's February 23rd, 1982. En 1982 viajé a Guatemala para hacer un documental sobre una guerra oculta. Yo era joven y me sumergí en el intento de entender los grandes contrastes de este extraordinario lugar. Pero cuando hice ese documental, no sabía que realmente estaba filmando en medio de un genocidio. La tragedia de lo que ocurrió en ese entonces nunca me dejó y comencé una nueva película para tratar de enfrentar ese pasado enterrado. Este nuevo documental hizo urgente una pregunta que me ha acompañado en toda mi vida como documentalista. ¿Cómo puede cada uno de nosotros tomar conciencia de su propia responsabilidad en el patrón de la historia? Comencé este nuevo documental cuando una abogada internacional que estaba investigando el genocidio guatemalteco me pidió reunirse conmigo. I have this strong faith, otherwise I don't think I would be able to do this work. That the good will win over the bad. I'm counsel of non-record, and I'm leading a group of lawyers to bring all the evidence necessary to prove the genocide claim. Genocide is a big crime. It's a controversial crime. It's a political crime.
is one of the hardest things that I'm ever going to do as a lawyer. Almudena pensó que el documental que filmé en 1982 podría ser el único material fílmico existente del genocidio. Me llamo Rigoberta Menchú. Les voy a contar mi historia, que es la historia de todo el pueblo de Guatemala. Desde hace 500 años, cuando los españoles robaron las tierras de nuestros antepasados, desde ese entonces hemos soportado tantas injusticias. Solo nos ha quedado el destino de dolor, de sufrimiento y de miseria. The possibility of using the movie itself as evidence is very unusual in the context of these human rights cases, to have this kind of footage about events of the past. Almudena me explicó que dos de los acusados estaban en mi película anterior, el general Ríos Montt y el general Lucas García. Pero más adelante quizá. Yo sabía que seguían teniendo poder y dinero. ¿Cómo es posible? Ellos ordenaron la matanza de cientos de miles de personas y jamás han sido juzgados. Desde que filmé a estos generales en 1982, he querido verlos pagar por sus crímenes. ¿Qué tal si lo que Almudena vio en Cuando las montañas tiemblan era solo la punta del iceberg? Durante un cuarto de siglo, viejas latas con rollos de negativo y cajas llenas de material fílmico habían permanecido tiradas en un almacén. Rescaté los descartes de película e inicié una búsqueda arqueológica en ese material de 25 años de antigüedad. No había tocado esos rollos de película en años y las memorias irrumpieron con fuerza. Recuerdo claramente por qué fui. La rabia con mi propio país, los Estados Unidos, por estar en el lado equivocado en tantos conflictos. Desde 1954, mi país había apoyado a las dictaduras militares en Guatemala. Estas dictaduras se habían hecho poderosas y crueles, pero ahora estaban siendo desafiadas por una ola de cambio revolucionario que arrasaba Centroamérica. Quizás si daba a conocer esta historia al mundo, las cosas podrían cambiar, pero no podía firmar en Guatemala. La dictadura militar estaba callando y matando a periodistas. De pronto, para guardar las apariencias, los generales convocaron elecciones y se presentaron como candidatos. Tenían que dejar entrar a la prensa internacional, y de esa manera yo pude pasar desapercibida. Paz y tranquilidad es la que necesitamos, porque los guatemaltecos... Yo era una cineasta independiente entre los principales medios. Just missed that slate. This camera roll 246 ends right before that slate. Sorry about the job Pam's doing, but we're trying. It's his fault. Tom Siegel y yo solo habíamos hecho una película antes. Nos cuidábamos el uno al otro en ese lugar tan peligroso. Él hacía cámara y yo el sonido. Nuestro editor, Peter Knoy, estaba en Nueva York coordinando esta producción tan difícil. Yo le mandaba mensajes en las cintas de audio. Hey, Peter. As far as the slates go, I got a lot of equipment robbed a few days ago. I'm trying to get it back, but I don't have a beep slate, and that's why I'm hitting it. I know it's really inefficient and sloppy, but I don't have any other choice. En 1982, la ciudad de Guatemala era un lugar peligroso. Nadie quería hablarme a la cámara. Todos tenían demasiado miedo. Los escuadrones de la muerte operaban abiertamente. Aunque para nosotros era difícil poder filmar, alguien en la resistencia me pasó este material.
nunca llegaría a saber quién lo filmó. There's always been a silence about the violence that took place in Guatemala. First and foremost, what I see in the documents are lives. I see human lives. I see the lives of others. I see patterns. I see planning, and then the orders that went into that day when that person disappeared. Yo filmé a Kate después que Almudena la contactó para que buscara evidencias para el caso. La especialidad de Kate es la desclasificación de documentos gubernamentales secretos. There is a wealth of documentation in the secret archives of our own agencies that tells the story not only of US policy in Latin America, but also tells the story of the militaries in the countries like Guatemala. This is a CIA station cable that says President Rios Montt issued an order to his military high command, but specifically to his military intelligence unit that acted as a kind of official death squad. After late October 1982, Minerva informed Archivo officers that they were free to apprehend, hold, interrogate, and dispose of suspected guerrillas as they saw fit. No, se queda cambiando la camarona, pues. Lo que pasa es que esto ya es otra cosa. Oh, wow. This is one that just came up right now. It says masculine, 30 years old, XX. And the date, 2nd of March, 1982. And this puts us right in the middle of the worst time of the conflict in Guatemala. Freddy Pecherelli, el antropólogo forense guatemalteco, también estaba recolectando evidencia para Almudena. Freddy, why is there such a silence around what happened in Guatemala? Well, there's such a silence because there hasn't been justice. People are still afraid. People have it in their minds, well, and it is the truth, that anyone can be killed in Guatemala for nothing. So if someone starts speaking about what happened in the conflict and starts pointing fingers, it doesn't take very much to have them killed. In 1981 and 1982, not only do you have the person taken from from your house in the middle of the night, when this person was taken, you knew who took it. It was the government, it was the state taking this person, probably for interrogation and torture and to be killed. This was a very well thought out system to disappear bodies, using one of the very few things that works in this country, which is, pick up the bodies, take them to the cemetery and bury them. No identification would be made because the families couldn't come here. There was military intelligence and police watching the cemetery. And if families came here, they would also be captured. And then eventually, the disappeared really will disappear. Except that they didn't count on us, I guess. Esta nueva búsqueda de evidencias me hizo reflexionar sobre cómo esos días lejanos en Guatemala fueron determinantes en la formación de mi vida como cineasta. ¿Cómo podría yo ser desapasionada y no expresar mi punto de vista ante tanta violencia? Gracias.
Entonces, ese tema del punto de vista surge mucho en el mundo documental. Muchas personas nos preguntan o dicen, ¿pero ustedes tienen un punto de vista? Y yo, pues claro que sí. Tenemos un punto de vista. Nos atenemos a los hechos, pero tenemos un punto de vista y no somos periodistas tratando de ser objetivos. Estamos contando una historia. Y la producción del largometraje es solamente el comienzo y se convierte en el núcleo de lo que es un ecosistema de productos mediáticos, digamos. Y, por ejemplo, con Granito, en Guatemala, una red de estaciones comunitarias de radio manejada por mayas, ellos se comunicaron con nosotros y terminamos haciendo una serie de radio con Granito. Y tomamos la película y se convirtió en 12 episodios que se transmitieron en esta cadena de radios comunitarias en Guatemala, que es una cadena con un objetivo político de protección y defensa de los derechos indígenas. Y entonces, para nosotros, un rol nuestro como cineastas independientes es de proveer a grupos, organizaciones en una sociedad con productos mediáticos, llamémoslo así, que ellos pueden usar como una contranarrativa a la narrativa que viene de los medios principales. Por ejemplo, en Guatemala, los medios principales están todos los días diciendo que no hubo genocidio, pero la historia para nosotros no es esa. Entonces, consideramos que ese rol nuestro es de aportar esos elementos para que organizaciones puedan usarlos. Y también hicimos aquí lo que llamamos Granito Files, que son cortos con cada personaje en la película que entra en más profundidad. Todo eso está en el internet. Aquí, pues esto es uno, por ejemplo, Kate, la que acaban de ver ahí, archivera forense, se explica un poco más sobre su trabajo y por qué lo hace, cómo lo hace. Y también llevamos el largo a la televisión, siempre cuando podemos. La cadena, o digo, la serie POV en Estados Unidos, de la cual se ha hablado aquí en estos días, ha transmitido Granito, y ellos aportan también, aparte de proyectar de presentar la película en la televisión, hacen un gran trabajo de difusión y guías para profesores, usar la película en clases y para organizaciones de derechos humanos también. Entonces son un gran apoyo y forma parte de este ecosistema del cual estoy hablando. Y con cada largometraje desarrollamos un proyecto interactivo en el Internet. Es parte de tener este ecosistema mediático de que Paco estaba tratando de explicar, porque nos consideramos activistas en derechos humanos. Utilizamos cine documental para nuestras actividades en derechos humanos, pero así somos. Y Skylight, nuestra productora, es una compañía mediático de derechos humanos. Con Granito decidimos desarrollar un proyecto intergeneracional sobre memoria, porque en Guatemala no se habla, no se enseña sobre el genocidio de hace 30 años, ni en los colegios ni en las universidades. Así que vamos a mostrar un videoclip de 3 minutos sobre el proyecto mediático, el proyecto digital que se llama Granito Cada Memoria Cuenta, o en el internet es granitomem.com. Les pido disculpas porque está en inglés, no tenemos una versión en español de este cortito de 3 minutos, pero espero que transmita la idea. Entonces, por favor, las luces.
I've always been interested in human rights documentation, and all of my films have been about human rights and the quest for justice. And now we have all of this evidence of the genocide, and I thought that there could be a way across digital platforms to make this documentation accessible. Most of the people in the indigenous highlands are used to people coming in and taking things from them, like the image, the video, and they're not used to getting things back. So actually, if you did create that and then they got that back, that would be deep. The interactive project I'm working on is Granito, Every Memory Matters. And what we're going to try to do is to create a memory bank to help each person put their tiny grain of sand in the form of a memory into a bank. Now this could be a video, photograph, text, and we're going to try to begin a conversation across the generations to try to take away para tratar de eliminar el miedo asociado con el hablar sobre el genocidio. Nos vamos a poner en contacto con el equipo forense de Guatemala, que en ese entonces exhumó cuerpos tratando de descubrir la identidad de los muertos en el genocidio y poder retornar los restos a sus familiares. Y después queremos mostrarles esto para despertar la memoria y para Es increíble pensar que todo lo que vimos hace poquito pasó aquí en nuestras propias calles, ¿no? 70% of Guatemalans are 30 and under. De los guatemaltecos tenían menos de 30, no vivieron esto, pero con dispositivos móviles van a elegir a las personas mayores de su familia para entrevistarlos y va a ser esto el lugar donde se va a poner todo. Una memoria puede ser el material que les quitaron al ejército, que eran confidenciales sobre las personas desaparecidas que nunca apareció. Otra memoria podría ser una entrevista. He was tortured for 15 days. His nails were torn apart. Hemos tomado las fotografías de los desaparecidos y hemos tratado de buscarlos. Y ahora con estos documentos que ya hemos encontrado de la policía, tal parece como si se les hubiera devuelto la vida. Y estamos tratando en el campo digital esta emoción. Estamos tratando de encontrar una manera de representar en una forma humilde, sin exponer. Simplemente es la idea del granito de arena y es simplemente juntar todas las imágenes, como procesarlo como todas las imágenes por estos puntitos con el valor de los píxeles y después colocarlos en el lienzo y aplicarle algo de física para que todo en sí forme una imagen y haya movimiento y que se termine formando esta imagen. Después también debemos incorporar en la base de datos. Van a tratar de encontrar puntos de datos con los que puedan unir ya sean las memorias que saben de otras personas y que quieren o alguna forma de ponerle una memoria. Otra forma de video puede ser o también puede ser una forma de mapa de bit. Pues no solamente es las cruces humanas, sino también el cambiar la balanza hacia la justicia en Guatemala por esta generación que no tiene justicia sobre el genocidio porque nunca se les enseñó en la escuela. Bueno, y esta es una página de Granito. Gracias. Esto es un screenshot de una página de Granito Esta Memoria. es la fotografía de una pantalla de una página de Granito de Memoria. Se han puesto In the last muchas 2 memorias, years, we have pero put francamente several no tanto memories, como but not as esperábamos, many as we pero hoped. aprendimos, con cada But proyecto we, aprendemos mucho with every project we y en learn a este little bit caso more. And in this case, parece un poco obvio it looks ya obvious. mirando hacia atrás, pero If we look el miedo back, que se ha generado en Guatemala the fear that has es been súper fuerte generated in y Guatemala mucha gente is todavía very tiene strong. miedo. And there are a lot Lo of que people that are descubrimos es very que afraid si still. mostramos la We película en know una that if comunidad we show the film Granito,
in our community, eso ya abre un espacio that will open up the donde la gente se space, siente más and cómoda the hablando people porque will están feel viendo en more la pantalla comfortable talking because they are looking at gente the también screen maya and they que está look at contando las Mayan historias de lo people que les talking sucedió. about the Entonces eso story of what ya happened. abre So that puertas opens para que doors compartan sus so memorias. they can share their Porque memories. es un problema Because grande it is quite a cuando la problem, memoria de un pueblo está especially suprimida when the memory of a y town pues is suppressed, el futuro and the va future con la narrativa que just quieren los goes que with están the en el poder. narrative of those in Entonces, power. memoria es poder So, también. Entonces, memory es is parece also importante power. aportar ahí So lo que that is why podemos. we consider it. Trabajamos con muchas organizaciones en cada película, en la difusión. Depende del tema de la película, porque antes de Granito hicimos una sobre la Corte Penal Internacional, una corte nueva en ese entonces y que es una narrativa que sucedió en África, en Holanda, en las Naciones Unidas, en Nueva York y en Colombia. Y ahí sí trabajamos con muchos grupos internacionales. En Guatemala estamos trabajando con muchas ONGs que nos ayudan a hacer el trabajo de difusión y se comprometen. En el proceso de hacer la película, cuando estamos todavía filmando y después en postproducción, también invitamos a reuniones donde mostramos clips de lo que estamos filmando para recibir opiniones de nuestros colegas, digamos, en el campo de derechos humanos, que son discusiones muy productivas. Ellos no tienen control de la edición, pero tampoco aportan plata, pero nos interesa mucho saber qué piensan, porque ellos trabajan en eso todos los días. Y para nosotros es muy importante ese aspecto. Y la película cuando sale también para crear el perfil, digamos, público, grandes, siempre comenzamos con festivales. Granito tuvo su estreno en Sundance y de ahí también nos enfocamos mucho en la red de festivales de cine de derechos humanos que existe, que se llama Human Rights Film Network. Hay como 26 o quizás más ahora festivales de derechos humanos en el mundo entero. Son festivales muy buenos para nuestro tipo de trabajo, porque las audiencias que van a ver eso sirven como amplificador del trabajo. Y, por ejemplo, en Nueva York, Human Rights Watch, casi siempre estrenamos en Human Rights Watch en Nueva York. Nueva York es donde tenemos base y donde tenemos nuestro estudio. Entonces, y después hay una red en Europa, hay en el Medio Oriente, en Latinoamérica. Y todos esos elementos combinados después con la proyección en televisión. Para la televisión internacional, nosotros no tratamos de venderlo nosotros mismos. Ahí sí hablamos con un vendedor y les damos eso, ¿no? Porque nosotros, al final de cuentas, controlamos la distribución. Nosotros nunca entregamos nuestro trabajo a un distribuidor porque no encaja con nuestros objetivos. Los distribuidores tradicionales que tienen el modelo de Hollywood, que lo entiendo perfectamente, pero no es nuestro. El de ellos es vender la máxima cantidad de boletas en taquilla, en teatros y todo, pero para nosotros los dividendos también son sociales y obviamente tenemos que buscar la manera de sostenernos económicamente, pero también estamos haciendo un trabajo muchas veces que no tiene un resultado económico. Entonces es una combinación de las cosas y el distribuidor tradicional no lo mira así. Aquí, por ejemplo, hicimos con Granito una gira de teatros en Estados Unidos, pero también lo hicimos controlado por nosotros y conseguimos el dinero para hacerlo con una campaña de Kickstarter para mantener nuestra independencia. Y es un ejemplo de muchas cosas que hacemos para mantener independencia. También es muy importante para nosotros hacer versiones en diferentes idiomas. No solamente, pues empezamos con el inglés, tenemos también versión en español, obviamente, portugués, francés, alemán,
Pero más de eso, buscamos recursos para, en el caso de Granito, para hacer versiones en idiomas indígenas. Acabamos de grabar la versión de Granito de Arena en Ixil y también en Quiché. Ixil es el grupo étnico maya que está en el centro del caso en contra de Efraín Ríos Montt. Y fueron muy agredidos, 5% de su población fue matado durante la época del genocidio. Y el grupo étnico maya quiché es el grupo maya más grande en Guatemala. Por ejemplo, Rigoberta Menchú es quiché. Como ustedes bien saben, todo el esfuerzo, la búsqueda por la justicia a través de 30 años por los guatemaltecos y sus aliados resultaron en una acusación en contra de Efraín Ríos Montt en enero de 2012. Y en marzo del año pasado empezaron el juicio contra él. Este año, sí. ¿Qué dije? Año pasado. El año pasado, no, este año, 2013, empezó el juicio contra él. Importantísimo, ¿por qué? Presidente, ¿por qué? Porque es la primera vez que el genocidio fue juzgado en todas las Américas, en toda la historia de las Américas. Y también, presidente, porque por primera vez las guatemaltecas vinieron para dar su testimonio sobre violación sexual y violencia sexual en contra de ellos como un crimen de guerra. Nosotros decidimos firmar todo el juicio de Ríos Montt, desde la primera palabra hasta la última palabra, como un récord histórico del juicio, con 2 cámaras. Y entonces decidimos hacer una serie para el web de 23 capítulos, los momentos claves en el juicio en contra de Efraín Ríos Montt. Vamos a mostrar el síntesis, que es 9 minutos, que se llama El Veredicto. La serie se llama Dictador en el banquillo. A usted lo acusan de la comisión del delito de genocidio. Buenas tardes. Buenas tardes, pueden sentarse. En el área Ixil, en las aldeas y caseríos de Santa María Nevaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, se produjeron muertes violentas de seres humanos, violaciones sexuales y arrasamiento de las aldeas, lo que obligó al grupo maya Ixil a desplazarse para salvar sus vidas. Los juzgadores hacemos el análisis siguiente. Del delito de genocidio. La declaración e informe pericial de la doctora Elizabeth Ann Oglesby, quien explicó que el objetivo era anular a la población civil, porque se consideró que la población Ixil era base de apoyo de la guerrilla. El ejército ignoró diferencias entre población civil y combatientes armados y persiguió a todos los desplazados. Lo que se materializó en las masacres indiscriminadas en el área Ixil, violación de mujeres, niñas y ancianas, bombardeos, quema de viviendas, siembras y muerte de animales. Se criminalizó por ser Ixil
y el solo hecho de pertenecer a ese grupo indígena llegó a ser un delito mortal. La declaración e informe pericial rendidos por el doctor Héctor Roberto Rosada Granadas explica cómo surgió la doctrina de la seguridad nacional y la polarización entre comunismo y capitalismo, siendo asumida en Guatemala como una forma de defender a las élites dominantes. En el momento en que la doctrina de la seguridad nacional llega a América Latina, era la forma ideológica para dirigir una guerra en contra de todo lo que atentaba contra el Estado. Y entonces le pongo el calificativo de enemigo interno y lo voy a aniquilar, lo voy a perseguir. Utilizando como estrategia el matarlos de hambre, porque se les identificó como un grupo de la población que trasladaba alimentos, apoyo e información a la guerrilla. Las declaraciones rendidas por las mujeres ixchiles Magdalena Bernal de Paz, Elena de Paz Santiago, Ana López, Ana Pacheco Ramírez, Magdalena Matón Raimundo, Juana Sánchez Toma, Carmen Teresa Pérez López, Margarita Rivera Seto, María Cabinal Rodríguez, Cecilia Vaca Gallego, Ana Matón y Juana Hernández demuestran que fueron violadas sexualmente por soldados del ejército, siendo evidente el dolor que todavía experimentan al recordar los hechos, pues se utilizó violencia física y psicológica utilizada en contra de ellas al ser abusadas sexualmente, buscando romper con la figura de la mujer porque es portadora de vida, la que transmite los valores de la comunidad, la que da los conocimientos básicos para la vida, siendo admirable para los jueces la forma en que los ixchiles han defendido su identidad cultural, aún en medio de la adversidad. La declaración e informe rendidos por la perito Marta Casau Zarzú da los insumos para comprender la diferencia conceptual de los términos discriminación y genocidio, permitiendo conocer los antecedentes históricos y sociológicos referentes al racismo, desde el siglo XVI al siglo XXI. Cuando yo les pregunto a la élite económica y política qué hay que hacer para integrar el pueblo indígena a la nación, la respuesta de un 10% ya es muy interesante porque plantean que hay que exterminarlos. La declaración y peritaje militar efectuado por el perito Rodolfo Robles Espinosa permite establecer que los miembros del alto mando del ejército tenían el dominio del hecho y que su posición podía haber detenido los ataques reales a la población civil, la desaparición del grupo Maya Ixchil e impedir la impunidad, así como la violación a los derechos humanos. Por lo antes expuesto, los juzgadores consideramos que el acusado José Efraín Ríos Montt tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo y no lo detuvo, a pesar de tener el poder para evitar su perpetración. Además de estar enterado de la existencia e implementación de los planes Victoria 82, Firmeza 83 y Operación Sofía, los cuales autorizó, en los cuales claramente se indica en qué debe efectuarse el control de la población y eliminar al enemigo interno, siendo claro el indicar que no se pueden implementar planes sin la autorización del comandante general del ejército, además de existir responsabilidad de mando, pues el comandante general del ejército es la máxima autoridad y quien ejerce el mando. El valor nuestro está en esa capacidad de poder responder a las acciones de mando. Eso es lo más importante. El ejército está en capacidad de reaccionar, porque si yo no puedo controlar al ejército, entonces ¿qué estoy haciendo? Por las razones expuestas, los juzgadores consideramos que la conducta del acusado José Efraín Ríos Montt encuadra en el delito de genocidio, por lo que debe imponerse la pena correspondiente. De la pena a imponer, el artículo 376 del Código Penal establece el delito de genocidio, contemplando la pena de 30 a 50 años de prisión. Dentro de ese parámetro, los juzgadores hemos optado por imponer la pena de 50 años de prisión inconmutables.
Permítanme, por favor. En relación al mínimo y máximo de la pena para los delitos contra los deberes de humanidad, el artículo 378 del Código Penal establece la pena de 20 a 30 años de prisión. Dentro de ese parámetro optamos por imponer la pena de 30 años de prisión inconmutables, porque los juzgadores estamos totalmente convencidos de la intención de producir la destrucción física del grupo Ixil, por considerarlos base de la guerrilla y por lo tanto enemigos internos a los cuales había que aniquilarlos. Es incomprensible que el acusado, teniendo conocimiento, el poder y la capacidad para ordenar al ejército bajo su mando, permitiera que se masacrara a la población civil del grupo étnico Ixil, que en su mayor parte se dedicaba a la agricultura. Creemos firmemente que al reconocer la verdad ayuda a sanar las heridas del pasado y la aplicación de la justicia es un derecho que asiste a las víctimas, el cual también contribuye a fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país, haciendo conciencia que este tipo de hechos no deben de volver a repetirse, porque el pueblo de Guatemala desea vivir en paz, reconociendo nuestra identidad, nuestra riqueza pluricultural, multilingüe y el respeto a la libre expresión de nuestras ideas. No queremos que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse. Creemos en realidad que para que exista paz en Guatemala debe existir previamente justicia y se ordena la inmediata detención con el fin de asegurar el resultado del proceso y por la naturaleza de los delitos cometidos por los cuales ha sido condenado, ordenando su ingreso directamente a prisión. Gracias. Pues ayer se hablaba de cine de urgencia aquí y nosotros sentimos durante el juicio, pues que primero nadie sabía qué iba a suceder y nunca había habido un juicio como este en Guatemala, bueno, en todos los continentes de Norte y Sudamérica. Y nos fuimos dando cuenta que sería necesario hacer algo inmediato y ponerlo en internet para que sea accesible para todo el mundo, porque ya comenzaba la narrativa de que no hubo genocidio, que ese era un juicio político, a pesar de que se presentaron más de 100 testigos, peritos, testimonios, testigos científicos, ¿no? de exhumaciones, y la evidencia era enorme. Entonces sentimos que era muy importante hacer una serie de 24 episodios que la fuimos haciendo mientras sucedía el juicio y las pusimos ahí en la web. Ahora con más calma y ya volviendo a filmar y ampliar la historia de lo que ha pasado en Guatemala a raíz de este juicio, eso va a ser el tema de 500 años, la próxima película. Quisimos mostrar nuestro trabajo en Guatemala porque como documentalista yo creo que sea importantísimo volver o mantener contacto, mantener las relaciones a través de los años con personas, lugares, situaciones donde filmamos. Hemos hecho varias otras películas criticando a los Estados Unidos, exponiendo violaciones de derechos humanos en los Estados Unidos. Y como Paco dijo, en otros países de América Latina, en África, en Europa también. Pero quisimos mostrar este trabajo tratando de iluminar
la frase granito de arena, porque granito de arena, yo conocí la frase, yo aprendí que es granito de arena por primera vez cuando estaba haciendo Cuando las montañas tiemblan, que es un concepto maya, que todos nosotros tenemos algo para contribuir al cambio social positivo. La única cosa es que tenemos que averiguar qué es. Y la otra cosa que aprendí, que he tratado de traer conmigo por toda mi vida como documentalista, es que no podemos hacer cambio si no estamos dedicados a trabajar, a hacer cine comprometido durante toda una vida. Y eso es el mensaje al final de Granito de Arena que queremos todos nosotros pensamos. Estamos aquí para preguntas, comentarios. Sí, entonces. Pues lejos, muy apartados de los lugares vigilados, digamos. Ellos están sufriendo amenazas en este momento por haber declarado, sobre todo porque el juicio está ahorita suspendido. Bueno, ustedes todo esto lo saben, la audiencia posiblemente no, y es parte del contexto de la situación política en la que este proyecto tiene una influencia. Entonces, yo no sé si ustedes saben de las amenazas y de la inminente inseguridad y posible asesinato incluso que pueden sufrir las personas que declararon en este juicio, y cómo ustedes podrían pensar maneras de involucrar o de incluir esta parte de acompañamiento, tal vez con presencia de cámaras en estos lugares en este momento importante, porque el racismo en Guatemala es parte de lo que constituye esta sociedad. Es increíble cuando uno se mete a ver a qué nivel está el racismo operando todavía. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Estamos trabajando con la Asociación para la Justicia y Reconciliación, que realmente es el grupo que agrupó todos los testimoniantes que han trabajado y fue formado por ellos mismos. Y tenía un representante en el banquillo de abogados y la fiscalía. Entonces, la razón de hacer el documento sobre el juicio fue para después poder compartir cualquier día, cualquier testimonio, cualquier cosa con AJR también. Y estamos desarrollando eso. Como dije antes, hemos estado hace 2 semanas en Nevaj, que es la cabecera de la región Ixil, haciendo la versión de Granito de Arena. Pero lo importante de eso también es que desarrollamos un grupo de traductores y locutores para convertir Dictador en el Banquillo también en Ixil y para hacer una gira por las comunidades lejanas. Estamos conscientes de las amenazas y estamos tratando de averiguar con AJR qué es la mejor manera de utilizar los productos mediáticos en la defensa. 10 días después del veredicto que ustedes acaban de ver, el veredicto fue anulado por el élite político y económico de Guatemala. Pero se ve como otro golpe de la impunidad en Guatemala. La Asociación de Justicia y Reconciliación y los testimoniantes
están yendo ahora, esta semana, ahora mismo, hoy o lunes, a la Comisión Interamericana para averiguar si el caso de Ríos Montt se puede llevar a la Corte Interamericana. Eso es su próximo movido. Y este es un ejemplo de cómo la historia honesta, digamos, otra cosa que se habló ayer, la historia honesta de ese juicio no la hemos visto en los medios, porque se han enfocado en el principio del juicio, cuando le dieron el veredicto de culpable y la condena a Ríos Montt, y después la anulación por la Corte Constitucional. Pero los mayas y mucha gente que no son mayas, muchos guatemaltecos, ven ese juicio como es el juicio válido. Eso fue la realidad, ¿no? Ahí se presentó la evidencia. Cuando la Corte de Constitucionalidad anuló el juicio, no se atrevieron a anularlo por razones de evidencia, sino por un procedimiento que alegaron ahí, y eso se ve por muchas personas, sobre todo los mayas y muchos expertos legales en el mundo, como una decisión netamente ilegal. Y es un golpe de impunidad, cosa que no es sorpresa en el contexto de Guatemala. Pero nuestro rol como documentalistas es de contar la historia honesta de lo que pasó en el juicio, para que se vea toda la evidencia, para que se vea que fue un juicio bien hecho, donde se le dio la oportunidad a la defensa de defender, pero ellos nunca tuvieron la intención de defender, solo querían tratar de parar el juicio. Nunca tenían nada así del lado de ellos como contraevidencia. Entonces era aparente desde unos pocos días centrados en el juicio de que la estrategia de ellos era frenarlo, pararlo. Y ahora que no lograron eso, eso sí le dio un susto a la élite de Guatemala, la racista élite, como acabas de decir, porque se cuestiona todo lo que ellos son y lo que tienen y el poder que tienen. Y se trata realmente de empoderamiento de los pueblos indígenas, y eso realmente los tiene preocupados. Y sí, están amenazando, y hay el espectro de violencia otra vez en Guatemala. Vamos a ver qué pasa. Pero la situación es distinta a hace 30 años, porque yo creo que ahora entre muchos jóvenes indígenas, guatemaltecos y también jóvenes de la ciudad, hay una actitud de cambiar el país, y no sé si Guatemala va a entrar en una especie de primavera guatemalteca como la tuvieron en el año 54. Muchas gracias por la presentación, primeramente. Y bueno, quería preguntarles si en el proyecto de Granito Mem han logrado integrar memorias de los victimarios, no necesariamente directamente de ellos, sino de sus familiares o gente que conocía a esos soldados que ejecutaron las órdenes para el genocidio. No, pero qué buena idea. No hemos intentado en esta fase, pero sería buenísimo tratar de hacerlo. Como es voluntario, ¿verdad? Solo hemos logrado poner, o nosotros no podemos, ellos, porque es un archivo público, ¿verdad? Ellos pueden subir y bajar memorias. Así que, pero sería buenísima idea. O por lo menos poner las entrevistas que nosotros tenemos para empezar con los victimarios, como de toda la entrevista con Ríos Montt y Benedicto Lucas García. Sí. Bueno, en primer lugar, felicidades también por este proyecto. Y bueno, algo que compartimos en América, en Latinoamérica sobre todo, es esta parte de impunidad, ¿no? Aquí hace poco yo provengo de gente que pues, murió en el 68 y seguimos viendo que el expresidente sigue en su casa viviendo como si nada, ¿no? Todos estos proyectos como ese son granitos de arena. Pues no sé, yo creo que sería como importante también poner como el contexto, lo que decía ella, checar por qué ellos también tienen esta razón, ¿no? ¿Por qué creen que no sucede nada?
¿por qué hablas con el expresidente y puede dormir tranquilo en su casa, ¿no? Porque también es la visión que ellos tienen. Ellos creen que hicieron bien al país, que salvaron al país. Entonces creo que también esa visión es importante, no para justificarlos, pero para entender también por qué existe impunidad, por qué ellos siguen pensando en esto. Lo mismo ahora pasa en el PRI. La misma gente que nos gobernó en ese tiempo ahora tiene el poder y vuelven a hacer lo mismo, vuelven a tapar y vuelven a echar lodo a todo lo que se hizo anteriormente, ¿no? Y vuelven a darle impunidad a estos expresidentes que han hecho lo mismo Zedillo en Acteal, y vuelven a pasar este tipo de hechos. Creo que también es importante como documentalista poner como nuestros contextos de qué es lo que piensan, qué es lo que piensa la gente victimaria y hacer como este tipo de investigación. Y bueno, la otra es, creo que también se podría sumar como un granito de arena el trabajo de gente que está haciendo documental, pues también un poco histórico, y sobre todo que compartimos esta misma parte que yo no me considero latinoamericano, sino americano, ¿no? No sé, este título que nos pusieron en Estados Unidos, pues somos los mismos. Nosotros llegamos a América antes que ellos, ¿no? Entonces, por ahí también, si hay forma de nosotros presentar algunos proyectos para que se suben a este granito de arena, pues también, si es posible, presentarlos, ¿no? Bueno, y gracias. Estoy de acuerdo. Gracias. Que es importante oír lo que piensan los victimarios. No siempre quieren hablar. Ahora con 500 años esperamos que nos hablen porque están hablando públicamente en Guatemala. No tanto los militares, ellos sí se mantienen muy callados, pero cuando las montañas tiemblan, que Pamela hizo en el 82, ahí sí Ríos Montt habló con mucha franqueza sobre por qué hacía lo que hacía y que él comandaba el ejército, que resultó ser después evidencia contra él. Pero él y otros 2 generales ahí hablaron en la película también sobre cuál era el pensamiento de ellos, ¿no? Pero la cosa es que uno puede querer salvar a un país, pero no matando a mujeres, niños y ancianos, ¿no? Está bien que tengan su opinión, pero no les da licencia para matar. ¿Tú también vas a hablar? Bueno, tengo el micrófono aquí. Solamente una reflexión y un poco complementando lo que acaba de decir él. Bueno, yo soy María Teresa Curcio, soy uruguaya y me interesa mucho el trabajo de ustedes. Yo también trabajo en el área documental de derechos humanos y hay un tema que quisiera decir ahora y es que el problema de Guatemala o de Uruguay o de Argentina no es un problema que se pueda entender en el contexto de las fronteras de ese país. Yo creo que hay un contexto americano que propició esas dictaduras y hay un contexto internacional que propicia nuevas dictaduras y nuevos genocidios. Entonces, entender la violencia de Estado en el contexto mundial, por ejemplo, Estados Unidos en relación a Latinoamérica y las dictaduras de los años 70 que se extienden en los 80, es para mí la única fórmula de que no se repita. No, hay que tender lazos y relacionar. Y cuando hablamos de los responsables, creo que son responsables en Guatemala, en Uruguay, pero también más allá de esas fronteras, y es un trabajo, un desafío que tenemos nosotros. Es nada más mi aporte. Gracias. Gracias. Hola. Hola. Buenas tardes. Vi su documental hace unos meses y tenía ganas de conocerlos porque estoy trabajando en un proyecto parecido en España sobre la apertura de fosas comunes y bueno, es un conflicto que tiene mucho que ver con que es muy parecido, ¿no?, al conflicto de Guatemala, tanto por el número de desaparecidos como por el nivel de impunidad que tenemos, ¿no? Y estaba pensando en armar una plataforma web donde los familiares de desaparecidos se pueden ayudar entre sí, porque el gran problema que tenemos en España es que no hay una institución gubernamental que nos ayude
y las asociaciones de memoria histórica muchas veces están muy divididas entre ellas. Entonces, los familiares de desaparecidos tenemos problemas en, digamos, compartir información. Pero el problema con el que me he topado es que, como persiste mucho miedo, la gente todavía tiene miedo a compartir, incluso en una plataforma web, información sobre sus familiares, etcétera, porque, o sea, parece increíble decirlo después de 75 años, sigue habiendo muchas repercusiones si ellos hablan, sobre todo si se trata de pequeños pueblos, ¿no? Entonces, ustedes, imagino que se habrán topado con el mismo tipo de problema cuando crearon la plataforma web. ¿Qué estrategias encontraron para que la gente sí pues encontrara la manera de dar su testimonio y sus consejos y su información? Primero, muchas gracias y estamos muy conscientes de lo que pasa y lo que pasó en España y el movimiento para la memoria histórica, como el abuelo de Paco fue exiliado. Una estrategia que hicimos es hacer el proyecto intergeneracional, o sea que los jóvenes que no vivían la violencia y que quieren el mejor, quieren que Guatemala prospera, que Guatemala sea un país moderno, ellos van y hacer las entrevistas con sus padres o sus abuelos si viven, o sus bisabuelos, ¿verdad? Eso fue una manera. También, como Paco yo creo que mencionó, mostrar una película o parte de una película para crear un espacio de seguridad, para ver otras personas con coraje hablando sobre memorias difíciles. Eso también ayuda muchísimo. También es tener una coordinadora local para tratar de impulsar, ¿verdad? Chequear, ayudar con cosas técnicas. Ayudar con la subida. Intentamos hacer la plataforma tan fácil como YouTube para subir y bajar. Creo que una cosa muy importante en el trabajo de derechos humanos es las víctimas, cuando se mantienen en condición de víctima, porque no se atreven a hablar. En ese sentido, los victimarios siempre van a tener la posición de poder. Entonces, por eso que muchos líderes de derechos humanos que han sido víctimas, llega un momento que hablan, ¿no? Y de ahí, pues, es imposible pararlos, y lo hemos visto muchas veces. Y ellos tienen que inspirar a las otras víctimas. No realmente puede ser nosotros. Creo que es mucho más fuerte cuando viene de alguien que ha compartido esa experiencia. Y ese es el paso, ¿no?, muy grande que tienen que tomar las víctimas, porque si no, los victimarios siempre van a tener el poder. Bueno, si no hay otra pregunta, porque ya participé. Bueno, yo solo quería decirles que en realidad estoy encontrando en su proyecto un ejemplo, un modelo bien importante que me da luces. Yo trabajo con dos pies, uno en la academia y uno en la hechura de documentales, soy antropóloga visual, pero trabajo con proyectos que están buscando el cambio social, que están buscando producción de investigación colaborativa con los sujetos que son parte de la investigación y de los documentales. Y bueno, yo pensé que andaba un poco perdida, pero ya veo que no. Entonces les agradezco mucho y también a los organizadores de Docs Forum por haberlos puesto ustedes aquí en el escenario, en el spot, porque creo que nos están marcando ruta y camino a seguir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo pues casi por concluir, yo tengo una pregunta. ¿Cómo no? ¿Por qué hacer documentales? Las preguntas más sencillas son las más difíciles. Bueno, yo los hago por la razón más básica, es que siento que al contar estas historias, o sea,
una manera muy fuerte de llegar a la gente es con historias, ¿no? El ser humano es un ser que cuenta historias y oye historias y interpretamos nuestro mundo a través de las historias. Entonces, creo que las historias contadas en documental tienen un poder porque son documental y aunque me encantan las películas de ficción, obviamente, pero en el documental es lo que me mueve a mí y creo que cuando gente ve otra gente en el mundo pasando esas historias, se pueden identificar, pueden inspirarse, pueden aprender, quizás así logramos algún cambio positivo. Para mí yo creo que la combinación de contar historias orales y utilizar el poder de cine, fantástico, cinematografía, música, edición, protagonistas muy fuertes, esa combinación es trascendente. Y como nosotros somos compuestos de memoria, nuestra memoria consiste de historias contadas. Y es por eso que soy cineastas, documentalistas. La primera película que yo recuerdo viendo es To Kill a Mockingbird. ¿Cómo se dice eso en español? Con Gregory Peck. ¿Cómo matar a un ruiseñor? Cómo matar a un ruiseñor. Yo tenía 6 años. La protagonista, una de las protagonistas tenía 6 años. Y en esa película, ella sí pudo hacer una diferencia. Yo creo que esa película marcó mi vida. Y la primera película que hice fue en el sur de los Estados Unidos sobre el racismo y el Ku Klux Klan, un grupo de ultraderecha. Pues es por eso que hago documentales. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un fuerte aplauso para Pamela y para Paco. Gracias. Pues con esto casi damos por concluido el 6º Docs Forum. Los esperamos a partir de las 2 de la tarde en el Salón Panorama. Vamos a celebrar el fin de esta 6ª edición del Forum. Vamos a anunciar los premios. A las 7:30 estamos convocando en el Teatro del Pueblo para la ceremonia de premiación y clausura de la 8ª edición de Docs DF. Los esperamos y muchísimas gracias por todo. El Forum no sería posible sin ustedes. Así que nos vemos el próximo año. Gracias. Gracias. Hombre, gracias. Un honor. Muchas gracias. Bienvenido siempre. Oye,